Y bueno, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró que se encaminan hacia una ofensiva completa, así lo dijo, en la franja de Gaza, donde han bombardeado 200 objetivos. En las últimas horas, el ejército israelí mató a 2 líderes políticos de Hamas y desplegó más de 300,000 soldados en la frontera con Gaza. En tanto, Siria también lanzó cohetes sobre territorio israelí. Hasta este momento van 2.200 muertos de ambos lados. Y desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el día de ayer condenó enérgicamente así los ataques de Hamas en territorio israelí. The brutality of Hamas, his bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. Y acompañado por la vicepresidenta estadounidense, ahí la veíamos, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, Biden garantizó todo el apoyo de su país al gobierno de Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Hamas does not stand for the Palestinian people's right to dignity and self-determination. Its stated purpose is the annihilation of the state of Israel and the murder of Jewish people. They use Palestinian civilians as human shields. Bueno, para hablar más de este tema, ayer ustedes me pedían que alguien nos explique qué es lo que estaba pasando, cuáles son los antecedentes y cuál podría ser el escenario próximamente. Nos acompaña Francisco Gil White, él es antropólogo, historiador, analista político que edita la página More, The Management of Reality, que es la administración de la realidad. Francisco, gracias. Verás ayer, pero te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Hay mucho tráfico, lo sé. Sí, tremendo. Ya el Waze ya no puede con la Ciudad de México. Sí, ya sé. Nadie. Sí. Creo que nadie. A ver, Paco, esto, ¿cómo lo leemos, no? Este ataque sorpresivo por aire, por mar, por tierra. ¿Qué pasó con la inteligencia, el sistema de inteligencia israelí? Y ahora, si quieres, luego nos explicas, ¿no? los antecedentes de toda esta guerra. Bueno, la pregunta de qué pasó con el sistema de inteligencia israelí es una que yo no puedo contestar. No tengo la información necesaria. Lo que te puedo decir es que es muy sorprendente. O sea, todo el mundo se está preguntando qué pasó. Hubo una entrevista ayer que hizo Bret Weinstein, que se ha vuelto un podcaster muy importante. Y él entrevistó a una periodista independiente israelí que anteriormente fue soldado de las fuerzas de defensa israelíes emplazada justamente en la frontera de Gaza. Entonces ella, esto lo hizo hace algunos años, ya tiene tiempo, pero por lo menos sí estaba familiarizada con todos los protocolos de seguridad que se implementaban en aquella época. Okay. Y esto era antes del Internet, cuando ella fue soldado. Y entonces ella comentaba que los protocolos de seguridad que tenían en la frontera con Gaza eran tan exquisitos y tan redundantes que inclusive si se acercaba un gato a la barda, inmediatamente se tenía que reportar y se tenía que identificar y se alertaba y demás. Y dice, es realmente sorprendente, porque la gente está comentando mucho cómo es posible que esto requiriera un año de planeación y aún así no tuvieran ninguna sospecha de que esto iba a pasar, ¿no? Porque esa es la explicación oficial, nos sorprendieron. Y entonces ella dice, eso es muy sorprendente, pero lo que les pareció todavía más sorprendente en esta conversación es, bueno, al margen de que no estuvieran listos, que no tuvieran
es decir, si concedemos que no tuvieron ninguna información adelantada de que venía este ataque, de todas maneras se vuelve muy difícil explicar por qué se tardaron tanto en reaccionar. Porque no solamente... Horas. No solamente entraron los terroristas con total impunidad parece ser que un total de 15 puntos de la barda, lo cual es insólito, sino que estuvieron haciendo lo que quisieron durante horas, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ok, no sabía. Te doy que te sorprendieron, pero ¿cómo es posible que te tardes horas en responder? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿No? Entonces, sí hay muchas preguntas alrededor de esto. Dudo mucho que se vayan a esclarecer. Esta periodista se quejaba de que están maltratando, hostigando a la gente que se pone a hacer preguntas. Y pues es muy triste porque pues, obviamente los gobiernos tienen que ser responsables con sus ciudadanos. Sin duda. Y dar respuestas. Claro, y la primera obligación de un gobierno es proteger a sus ciudadanos. Oye, ¿y se presta al sospechosismo, dijera el clásico, esto? Que no supieran, concediendo... Cuando las cosas son muy difíciles de explicar y se ve una reticencia oficial, inclusive una hostilidad al proceso de tratar de averiguar qué sucedió, pues naturalmente la gente se hace preguntas que no se harían en otras circunstancias. Sí. Ahora, una de las explicaciones pudiera ser que están pues demasiado concentrados en su política interna, ¿no? Sí. Cisjordania también. Claro, esta ha sido una explicación. Claro, esta es una de las posibles hipótesis que hay que poner sobre la mesa. A mucha gente también es criminal. Claro, no, digo, es un poco como en 9/11, ¿no? Entonces, cuando sucedió el 11 de septiembre, mucha gente defendió la hipótesis de que, bueno, pues los agarraron, los sorprendieron. Y por supuesto que esa hipótesis se puede poner sobre la mesa, pero también fue muy sorprendente. Fue muy sorprendente y también ahí se valen otras hipótesis, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que la gente se haga preguntas es perfectamente natural y es legítimo. Y creo que sería muy bueno tener una buena investigación, pero no creo que la vayamos a ver. Y por lo menos no próximamente. No próximamente. No próximamente. Sí. Ahora, sitúanos un poco en el territorio, Francisco. Tú has estudiado mucho el tema de Medio Oriente. Hace 50 años que no se veía una cosa así, desde la guerra de Yom Kippur. Cierto. Porque la gente dice, bueno, los palestinos tienen derecho a tener su Estado, pero jamás es el gobierno de Palestina, no lo es. ¿Cómo está la...? Bueno, entonces aquí, lo primero que hay que aclarar, porque una de las reacciones que mucha gente ha visto en medios y en las redes sociales y en conversaciones privadas, porque la gente toma bandos, toman partido. Y entonces, una cosa que se escucha mucho es que jamás está reaccionando a la opresión del gobierno israelí. Entonces, este es un argumento muy común. Y por eso mandé el artículo que mandé ayer, porque las cosas que la gente tiene que entender para poner esto en contexto son cosas que los medios no le están explicando a la gente. Entonces, lo que muchísima gente se imagina, porque saben, es normal. Medio Oriente está muy lejos. Está lejos, claro. La gente no todo el mundo es un experto en geopolítica. Todo el mundo depende. Ni en historia, ni mucho. Exacto, ni en historia. Y todo el mundo depende de los medios para su contacto con la realidad. O sea, no tenemos contacto directo con la realidad. Es a través de los medios. La vemos a través de los medios. Entonces, si los medios no están informando correctamente, o en el peor de los casos están desinformando, pues naturalmente que mucha gente acaba con una percepción del mundo que está equivocada y en base a esa percepción hacen juicios. Entonces mucha gente percibe o está segura, ¿no? En su mente está segura que lo que está sucediendo es una consecuencia de la opresión israelí en Gaza. Lo que no saben es que Israel no gobierna Gaza. La gente cree que Israel gobierna Gaza. Israel no está ahí. Israel hizo un proceso de desalojo de Gaza en el año 2005. Le vendieron a la población israelí y muchísimos apoyaron que desalojar Gaza sería
una medida de construcción de confianza, como le dicen, para demostrarle a la población árabe palestina que los israelíes quieren la paz. Y dijeron, bueno, nos salimos de Gaza, dicen que quieren un territorio, nos salimos de Gaza, que lo gobiernen, que se autogobiernen los palestinos, y entonces con eso demostramos que hay buena voluntad y avanzamos el proceso de paz. Esa fue la idea. Y el ejército israelí entró a Gaza, desalojó por la fuerza a los judíos que vivían en Gaza. Ellos no se querían ir. Los sacaron a la fuerza los militares israelíes y se evacuó. El gobierno israelí evacuó Gaza. Desde 2005 el gobierno israelí no está en Gaza. Entonces, ¿cómo oprime el gobierno de Israelí a los árabes palestinos en Gaza? La respuesta es, no los oprime, él no los gobierna. El gobierno de Gaza es Hamás. Entonces, los que se quieren, la objeción moral, que es perfectamente razonable, a las condiciones que sufren los árabes palestinos en Gaza, es una objeción que hay que ir a poner en la puerta de Hamás. Claro. Y es cierto que... Porque gobierna Hamás. Porque gobierna Hamás en Gaza. Entonces, que es un grupo terrorista. Esa es la siguiente cuestión. La gente no sabe qué es realmente Hamás. Entonces, ellos se imaginan, porque muchas veces se maneja en los medios. Por ejemplo, si hiciéramos un recuento de cuántas veces los grandes medios dicen que Hamás son militantes en vez de terroristas, ¿no? Yo creo que la columna de militantes sería muchísimo más grande que la columna de menciones. Y lo correcto es decir que son terroristas, no militantes. Ellos son el gobierno de Gaza. Por imposición. O nadie los... Esa es una historia muy interesante, ahorita te la platico, pero el punto al que quería llegar es que la ideología de Hamás no es un secreto. Ellos la escribieron en su constitución y la ideología de Hamás no dice que ellos están luchando contra la opresión. Lo que ellos dicen en su constitución es que ellos están haciendo la guerra contra los infieles y no quieren un Estado palestino junto a un Estado judío. Lo que ellos quieren es exterminar al pueblo judío y limpiar todo Medio Oriente de la presencia de judíos. Eso lo dicen en su constitución. Entonces, si queremos saber cuáles son las metas de Hamás, los objetivos de Hamás, la ideología de Hamás, la han publicado, no es un secreto. Entonces, el hecho de que los medios no informen a nuestras ciudadanías y no nos digan exactamente qué es Hamás, en mi opinión, es, como dicen en inglés, malpractice. Una mala práctica. Es el abandono de la responsabilidad profesional del periodismo. Periodística. Ahora, me preguntas, ¿cómo resultó Hamás el gobierno de Gaza? Esa es una pregunta muy importante, porque el gobierno de Israel no le dio Gaza a Hamás. Cuando se hizo el desalojo en el año de 2005 y el gobierno de Israel evacuó Gaza para que se gobernaran a sí mismos los árabes palestinos, le entregaron el gobierno de Gaza a OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. OLP Fatah comenzó a gobernar Gaza y lo que todo el mundo ha estado escuchando todos estos años es que supuestamente Hamás y OLP Fatah son rivales. Es decir, que OLP Fatah supuestamente es la organización que sí quiere firmar la paz con Israel, que quiere negociar, que ahora están de buenas, que abandonaron el terrorismo. Todo esto nos platican. Nos lo dicen desde que se preparaban los acuerdos del Tratado de Oslo hace mucho tiempo, en 93, 94. Desde entonces nos dicen eso. Y que por lo tanto Hamás es el enemigo de OLP Fatah, porque Hamás ese sí no quiere hacer la paz, y entonces son rivales y se pelean, etc. Esta es la narrativa, digamos, oficial que oímos en los medios. En mi opinión no tiene ningún sentido. Son lo mismo. En mi opinión, sí, y lo dice la Constitución de Hamás. El artículo, me parece que es el artículo 27, si mal no recuerdo, de la Constitución de Hamás, afirma que la OLP es su papá, su hermano, su amigo, su brother, y que nunca se van a pelear, y que son lo mismo, y que siempre están unidos contra el mismo enemigo. Todo eso dice la Constitución de Hamás. Si eso fuera poco, después de que termina el desalojo y el gobierno de Israel le entrega Gaza a OLP Fatah, la Autoridad Palestina, la gobernaron nada más 2 años, porque en 2007 hubo un teatro de que se pelearon OLP Fatah y Hamás, una supuesta guerra entre OLP y Hamás.
en la que no se murió prácticamente nadie. Supuesta ¿no? guerra civil, ¿no? Sí, como si estuvieran disparando al aire, porque no cayó nadie. Okay. Y después de ese teatro, OLP Fatah salió corriendo de Gaza y se lo entregaron a Hamas. Hubo un periodista que estaba emplazado en Gaza, que no lo dejaron publicar su reporte, pero él lo publicó en su blog, que estuvo entrevistando a los soldados de OLP Fatah y reportó que les habían dado órdenes. Ellos le dijeron a él, al periodista, que les habían dado órdenes de no pelear. La razón de soldados de OLP Fatah a Hamas era 11-1. OLP Fatah tenía armas pesadas, estaban armados hasta los dientes, tenían varios cuarteles fortificados. Era imposible que Hamas ganara esa supuesta guerra. Claro. Y lo que pasó ahí fue que les dieron órdenes a los soldados de OLP Fatah de no pelear, de irse, de rendirse, de entregar las instalaciones de OLP Fatah y dárselas a Hamas. Esto es importante porque quiere decir que el problema de Israel no es nada más Hamas, es OLP Fatah. Y OLP Fatah, pues, todo el mundo está diciendo ahorita en el contexto de esta guerra que detrás de todo esto está Irán, y tienen razón, porque Hamas está detrás de Irán. Pues, ¿qué crees? Otra cosa que tampoco le explican al público es que Irán, es decir, el Estado teocrático, yihadista, terrorista iraní, el régimen que ahora gobierna Irán, fue puesto en Irán por OLP Fatah. La organización de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas es la que entrenó en los 70s a las guerrillas de Ayatollah Khomeini. Los armaron hasta los dientes en Líbano, todo esto en campos de entrenamiento en Líbano. Y esto ahora jamás se discute, pero era noticia de primera plana en el New York Times, inmediatamente después de la revolución iraní. Todo se discutía, que OLP Fatah era la que había puesto a Ayatollah Khomeini en el poder en Irán. En cuanto empezó la diplomacia para tratar de mover todo el sistema diplomático y político hacia el Tratado de Oslo para meter a OLP Fatah e Israel, en ese momento dejaron de hablar de la conexión entre OLP Fatah e Irán. Exacto. Eso nos lo han estado escondiendo. Pero OLP Fatah es la creadora de Irán. Hay una relación íntima entre OLP Fatah e Irán. Nada más triunfó la revolución iraní, Ayatollah Khomeini, los primeros dos dignatarios invitados a festejar con Khomeini la revolución iraní fueron Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. Y tenían un poder adentro de Irán fenomenal porque ayudaron a crear los servicios secretos iraníes y de hecho durante un tiempo fungían como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Entonces el problema que enfrenta Israel es mucho más grande que Hamas y el peligro que ahorita enfrenta Israel es que se produzca un ataque mucho más grande por la percepción de una vulnerabilidad, por estar ocupados en la operación en Gaza. Exactamente. Entonces, pero le puede venir por todos por cualquier lado. Y no es imposible que este sea el primer movimiento de un ataque mucho más grande. Esperemos que no sea así, pero no es imposible que se esté preparando un ataque mucho más grande de los enemigos musulmanes de Israel que nunca han abandonado, aunque algunos han firmado papelitos, pero la realidad es que nunca han abandonado su objetivo de destruir el Estado de Israel. El Estado de Israel. Que vive, o sea, el Estado de Israel está en medio, ¿no? Ya lo vimos en 48, lo vimos en 67, en 56, en 73. Ha habido una y otro intento por destruir el Estado de Israel y no han sido tímidos. Los líderes de los estados musulmanes que rodean el Estado de Israel han anunciado en sus ataques conjuntos contra Israel que su objetivo es el exterminio de la población israelí. Lo han anunciado. Lo anunciaron en 48, lo anunció Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe. Dijo, esto va a ser un exterminio como el de las cruzadas y de los mongoles. Acababa de terminar el exterminio de los nazis. Eso fue 48, llevaba 3 años de terminar ese exterminio. Y ya estaban anunciando el siguiente. Eso fue lo que anunció Azam Pasha antes del ataque conjunto de los países árabes contra Israel en 48. En 67, otra vez, Gamal Abdel Nasser dijo que iba a ser un exterminio, que iban a entrar a Israel con las arenas de Israel todas bañadas de sangre, etcétera. Entonces, no son tímidos, no han sido ambiguos sobre cuáles son sus metas. Sus objetivos, claro. Para nada. Y entonces, si hay una proporción grande de la población mundial
que cree que hay un objetivo aquí de crear un Estado y de vivir en paz con los judíos y que los judíos israelíes nada más son muy necios y no han querido darles chance, etcétera. Esa percepción, que de hecho es muy extendida, sobre todo en las izquierdas, Sí, que no quieren dar territorio. es consecuencia de la desinformación. Es culpa de los medios que no han estado dándole el contexto a la gente de lo que realmente pasa en Oriente Medio. Exacto, y eso es lo que se requiere, dar contexto. Bueno, qué bueno que ¿no? lo estamos haciendo aquí. Exactamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Ya nos decías, pues puede ser el mundo árabe contra Israel. Ayer Estados Unidos, que me pareció un mensaje histórico, el de Joe Biden, no sé qué opinas al respecto, contundente, claro, ¿no? No me parece que tenga ningún valor informativo la declaración de Joe Biden. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama gramática política. A ver. La gramática política son todas esas cosas que los actores políticos tienen que hacer en público porque de otra manera se desprestigian tanto que ya no pueden actuar. Pero en los hechos. Claro, la pregunta es qué realmente piensan y qué realmente están Van a haciendo. hacer, Entonces, claro. la gramática política rige, es el conjunto de reglas, literalmente gramáticas, porque te dicen qué puedes decir, qué no puedes decir, qué tienes que decir antes, después, en qué orden, qué afirmaciones puedes combinar y cuáles no. Una de las cosas que un presidente estadounidense a fuerzas tiene que decir todo el tiempo es que apoya a Israel, porque la población estadounidense prefiere que su gobierno apoye a un Estado democrático que a un grupo de terroristas. Entonces, han sufrido ataques terroristas. Claro, ellos, ¿no? Exacto. Entonces, en la gramática política de un Estado democrático como Estados Unidos, el presidente, cuando habla a medios, a fuerzas tiene que decir que apoya a Israel. Pero la verdadera política de Estados Unidos no se descubre analizando las declaraciones públicas, porque las declaraciones públicas se hacen para producir un efecto, no para informar. Entonces, lo que tenemos que investigar, a lo que le tenemos que poner atención, si queremos entender la verdadera intención de un gobierno, su verdadera política, son los hechos que cuestan miles de millones de dólares, que son los que implementan sus verdaderas políticas. ¿Y qué acaba de hacer Biden poquito antes de este ataque? Le regaló $6,000 millones a los iraníes. Sí, es lo que yo iba a decir. ¿De dónde sacaron dinero los iraníes? Pues de Estados Unidos. Claro, pero esto se ha hecho muchas veces. Y desde Obama. Por supuesto, desde Reagan. Sí, Cuando pues subió al poder Ayatollah Khomeini, tomaron de rehenes a todo el personal de la Embajada de Estados Unidos y Reagan, que se había electo presidente sobre la campaña de no negociar con los terroristas iraníes, lo que hizo fue negociar con los terroristas iraníes. Fue Reagan el que firmó el trato que había preparado Carter para darles, creo que fueron algo así como $8,000 millones para que soltaran a los rehenes de la embajada. Y eso no es nada. Unos años después se descubrió en el escándalo Irán-Contra, claro, exactamente, que la administración de Reagan había estado enviando miles de millones de dólares en armamento en secreto al Ayatollah Khomeini. Cuando esto se descubrió, Reagan dijo que lo habían estado haciendo para liberar rehenes en Líbano. ¿Ves? Esta historia de liberar rehenes nos la sacan todo el tiempo. Los rehenes son muy útiles. Agarran un rehén en algún lado y fluyen miles de millones de dólares hacia Irán. Lo hacen una y otra vez. Y eso empata con la gramática, ¿ves? Porque la gramática occidental es que todos valemos, cada individuo es sagrado y la vida es sagrada. Entonces, es nuestra ética judeocristiana. Claro. Entonces, cuando agarran a un rehén, la narrativa se vuelve, tenemos que defender a este pobre individuo, exacto, y lo que sea para salvar su vida, y entonces nos pican nuestros botones, y entonces enviarle dinero a Irán para rescatar a este inocente, eso ya como que entra dentro de una lógica que parece ética, pero el efecto funcional es darle dinero a los terroristas. Claro. Y también les dieron armas. Entonces, ¿qué pasa? Reagan lo cachan enviándole armas a los iraníes, miles de millones de dólares en armas, y él dice, es que estábamos tratando de liberar rehenes que tomó Hezbollah en Líbano, porque el Hezbollah es una creación de los iraníes, y entonces enviándole dinero a los iraníes, queríamos ver si le podíamos rogar a los iraníes para que liberaran a 5 rehenes en Líbano, que es absurdo, pero ni siquiera puede ser cierto, porque después se documentó que
al primer rehén en Líbano lo tomaron en 1982 y las transferencias de armas de Reagan a Irán habían comenzado en 1981, inmediatamente después de que tomara el poder Reagan. Entonces, no tuvo nada que ver con los rehenes. ¿Con qué sí tuvo que ver? Una hipótesis que yo tengo años defendiendo es que la clase gobernante de Estados Unidos es antisemita, anti-israelí, y han estado preparando la destrucción del Estado judío. La evidencia más contundente para esta hipótesis es que OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, está dentro de Israel. Porque eso fue un proceso fue consecuencia de un proceso diplomático gestionado por el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos siempre supo, lo que te voy a platicar ahorita, que casi nadie sabe, que es que OLP Fatah, la Autoridad Palestina, es una organización creada por los nazis alemanes. Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, fue uno de los arquitectos del sistema de campos de muerte de Adolfo Hitler. Haj Amin al-Husseini llegó a Berlín a finales de 1941, en el otoño de 1941 llegó a Berlín, era muy famoso, mucha gente, era muy poderoso, mucha gente pensaba que iba a ser el siguiente califa. Lo recibieron en Berlín con todos los honores, como si fuera un jefe de Estado. Es el fundador del movimiento palestino. Y inmediatamente después se volvió el socio y mejor amigo de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del sistema de campos de muerte. Le dieron toda una infraestructura nazi para que él la gobernara, una burocracia que se llama Bureau des Gros Mufti. Este era el mufti de Jerusalén, por eso se llamaba así. Y según el testimonio de Dieter Wisliczeny, que era el brazo derecho de Adolfo Eichmann, Wisliczeny fue ejecutado como resultado de los juicios de Nuremberg, pero antes de ser ejecutado fue entrevistado ampliamente por los fiscales. Lo consideraron un muy buen testigo, les dio muchísimos detalles sobre un montón de cosas. Y sobre Husseini, Wisliczeny testificó que se había convertido en el mejor amigo y socio de Eichmann y que juntos habían ideado todo el sistema de campos de muerte y lo habían dirigido juntos. Todo esto, por supuesto, lo sabe la inteligencia estadounidense porque de hecho era de conocimiento público inmediatamente después de la... Es historia, está documentado. Totalmente. Esto, después de la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios en el House of Commons británico gritando que Haj Amin al-Husseini tenía que ser enjuiciado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Porque esto que te estoy platicando de los campos de muerte es lo más serio que hizo. Pero también organizó batallones enteros de la SS en Yugoslavia que participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto, asesinando serbios, judíos y gitanos. Y eso sí era muy, muy famoso, pero aunque también se sabía lo de su participación en los campos de muerte. Entonces, terminando la guerra, había parlamentarios en el House of Commons gritando que este hombre tenía que ser enjuiciado, pero lo dejaron escapar. Lo dejaron escapar, estaba bajo arresto domiciliario en las afueras de París. Operante. Se salió, se fue a una embajada árabe, le dieron un pasaporte y se largó a Cairo. Y en Cairo estaban llegando muchos nazis alemanes refugiados a que los protegiera Gamal Abdel Nasser, que había sido aliado de los nazis. Y Husseini utilizó a estos nazis alemanes, entre ellos Otto Skorzeny, para entrenar a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y a algunos otros adolescentes que se convirtieron en el núcleo de Al-Fatah, que luego se comió a la OLP. Entonces, si la inteligencia estadounidense, por supuesto, sabía todo, si yo esto lo documenté en 2 semanas, cuando me empecé a interesar en la historia de la OLP, me metí a la biblioteca, y en 2 semanas documenté todo esto. O sea, no lo documenté yo por primera vez, más bien me enteré de la documentación que existía. Estaba documentado. Pero nadie la mencionaba. Cuando yo me enteré de esto, llevaban décadas sin mencionar esto en ningún medio. Había un libro entero de Maurice Perlman que se había publicado después de la guerra con toda la historia de Husseini. Todo esto que te estoy platicando, un libro entero. Ya nadie lo mencionaba durante décadas. Se me ocurrió escribir un artículo sobre esto, que se publicó, de hecho, en Israel National News, en Israel, y la consecuencia fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Me dijeron, tu documentación es impecable,
pero esto no se puede decir. Entonces yo de todo esto lo que recojo es que esta percepción que tenemos todos, porque se repiten los medios todo el tiempo, porque la repiten los académicos en las universidades, porque lo repiten inclusive los gobiernos. Sí, sí, el gobierno claro. de Estados Unidos que se la pasa cortándose las venas, que porque Israel es lo más importante, y el gobierno de Israel que se la pasa agradeciendo el supuesto El apoyo de Estados Unidos, el gobierno de Israel que no hizo nada para defender a toda esta gente durante horas. Bueno, todo eso, en mi opinión, es una narrativa. Es una narrativa que un sistema de medios que no es honesto nos ha estado vendiendo durante mucho tiempo. Y la consecuencia de la distribución de esta narrativa ha sido el empeoramiento de la situación de seguridad de los judíos israelíes. Y de los judíos en el mundo. Y los judíos en el mundo, por consecuencia. Y la situación es del más alto peligro imaginable. Por eso el libro que yo escribí hace ya bastantes años, para explicar todo esto y advertir del peligro, se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque si sucede otra vez un holocausto en Israel, si sucede otra vez un holocausto, esta vez en Israel, la consecuencia va a ser para todos los occidentales. Porque lo que viene es el Islam, lo que viene es la ideología de Hamas y de Irán. Y que además ya están por todos ya están por todos lados. Por todos exactamente. lados, ¿no? Este es el momento de defender Occidente. Y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, porque este es un proceso histórico que tiene una contundencia y una estabilidad impresionante. El antisemitismo es la herramienta de los opresores. El antisemitismo es la herramienta que usan los que quieren imponer un sistema totalitario sobre todos, no nada más. No es contra los judíos, es contra los judíos, pero no nada más, todos, es contra todos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial exterminaron a los judíos, ¿cierto?, en Europa, pero también mataron a más de, algo así como más de 64 millones de personas que no eran judías. Que no eran judías, claro. Y cientos de millones los esclavizaron. Perdieron todas sus libertades. Entonces, los antisemitas son un peligro para todos. Y lo que los occidentales no han visto es que esta narrativa con la que los reclutan al antisemitismo, porque hay ahora protestas en Australia a favor de los palestinos, en Londres, todo a favor de los palestinos. Ellos creen que están defendiendo a los palestinos. Están defendiendo a Hamas. Hamas oprime a los palestinos. Igualito que los nazis oprimían a los alemanes. Porque cualquier grupo terrorista totalitario que toma el poder arrasa con todo el mundo. Claro, no puedes distinguir. Entonces, este es el peligro en el que estamos, es un peligro para todo Occidente y no está todo perdido, podemos defender a Occidente, pero sí requiere de honestidad. De honestidad y que la gente se dé cuenta que el antisemitismo es un ataque contra ellos mismos. O sea, el antisemitismo es una ideología para oprimir a los gentiles, a los cristianos, a los musulmanes. Para eso es el antisemitismo. En todo el mundo musulmán la gente es esclava. Los únicos musulmanes que tienen derechos son los de la élite, ¿no? Y los de la élite y los que viven en Israel. Viven en Israel. Esos son los que tienen derechos. Los palestinos que viven en Israel tienen voto, tienen acceso al sistema legal, tienen miembros del Parlamento que ellos eligieron para representarlos. Hay un miembro de la Suprema Corte que es un árabe palestino. Hay palestinos que son soldados del ejército israelí. En donde no tienen derechos es en los países árabes musulmanes. Ahí son esclavos, porque esas no son democracias, son dictaduras represivas. Ya lo vimos en Irán, en las protestas recientes, cuando murió Mahsa Amini, hubo una serie de protestas gigantescas, porque la población iraní reconoce que está oprimida. ¿Quiénes los están oprimiendo? Los mulas, los clérigos teocráticos que gobiernan Irán, que son los que están financiando a Hamas, que son los que hicieron estos ataques terroristas inhumanos en Israel. En estos días hemos visto en redes sociales mucho ISIS es igual a Hamas. Y es cierto. Bueno, ya lo demostraron. Ya lo demostraron. O sea, ¿no? Lo que realmente es importante poner sobre la mesa, porque es una cuestión moral y es una cuestión que nos invita a la conciencia, es ¿cuál es el argumento
con el cual se justifica degollar a un bebé. Sí, ¿bajo qué argumento? ¿No? Porque la gente está diciendo que están a favor de Hamás. ¿Están a favor de degollar un bebé? ¿Eso es lo que están diciendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer a la gente que está tomando esta posición a favor de una organización terrorista. Y la otra pregunta que hay que hacerles es, ¿por qué crees que está sucediendo esto? Porque la gente entonces contesta, bueno, es que los están oprimiendo. Y ese es el momento de explicarles, Israel no los gobierna. ¿De qué hablas? Les da servicios, de hecho. Exactamente, les da servicios. Y Hamás en su constitución dice que no están luchando contra la opresión. Ellos dicen cuál es su ideología. Ellos dicen que están luchando contra los infieles. ¿Y qué crees? Los infieles somos todos nosotros. Claro. Primero van por los judíos, que son los que tienen al lado, y luego vienen por todos nosotros. Claro. Así es. Sí. Entonces, si no queremos perder Occidente, como lo perdimos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos que despertar al peligro que representa el antisemitismo para todos nosotros, ¿no? Y el mundo árabe lo tiene clarísimo, y son audaces, ¿no? Lo que han estado construyendo, lo tienen muy claro. ¿Qué es lo que tienen muy claro? Acabar con el Estado judío y acabar con los judíos. Ellos son elocuentes y no son ambiguos. No. Definitivamente. Entonces yo creo que son sanguinarios criminales. Son criminales, son monstruos. Son monstruos. Cuando tú asesinas a un bebé, lo que demuestras es que ya no eres humano. Ya no eres humano. Sí, ya no eres humano. Te has convertido en un animal. Porque lo que definitivamente es indiscutible es que ese bebé no te estaba haciendo nada, no puede. Entonces, cuando tú matas a un bebé, lo que estás demostrando es que tú eres un racista, que tú asesinas a la gente por quién es, no por lo que hace. No hay ninguna distinción entre esta gente de Hamás y los nazis alemanes, ninguna. La única diferencia es cosmética. Hamás tiene un argumento teocrático, y los nazis alemanes tenían un argumento pseudocientífico. Claro. Pero fuera de eso, la consecuencia funcional política es la misma. Es la misma, sin duda. Rusia es factor. Bueno, yo creo que en el asunto de tratar de entender el marco geopolítico más grande alrededor de esto, aquí todo el mundo se vuelve factor. Porque una cosa que no podemos negar es que la atención del mundo siempre está sobre Israel. Siempre. Es un pedazo de tierra tan chiquito. Diminuto. Es del tamaño de Nueva Jersey. Sí. Prácticamente no existe el Estado de Israel. Y, sin embargo... Yo le decía al auditorio, lo recorres de norte a sur en 4 horas en exactamente. coche. Sí, yo lo he recorrido. Y a pesar de su diminuto tamaño, captura la atención de todo el mundo todo el tiempo. ¿Por qué? Yo pienso, el argumento que yo he defendido, es que las cosas que son buenas en Occidente, las cosas que atesoramos como occidentales modernos, como... los derechos humanos, la democracia. Todo eso, todo lo que es fundamental para la democracia moderna, ¿no? La división de poderes, el sufragio, como tú dijiste, los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Todas estas cosas que nosotros consideramos fundamentales para vivir en paz en una democracia moderna, todo eso viene del judaísmo. El judaísmo inventó la política liberal. La gente no se dan cuenta porque no se dan cuenta de lo que están leyendo cuando leen la Biblia. El libro del Éxodo narra el origen de la ley judía, que es el centro de toda la civilización judía. ¿Cuál es la historia política del nacimiento de la ley judía? Es una revolución de esclavos. Sí, claro. Los israelitas eran esclavos del faraón, ¿ok? Entonces, en su nacimiento ideológico, el pueblo judío se ancla en la historia de una revolución de esclavos. ¿Para qué es la ley judía que fue entregada inmediatamente después de esa revolución? Pues es para proteger a la gente de abajo, para que no la opriman. La historia del pueblo judío es la historia de la lucha contra la opresión. Y fueron justamente las ideas de
políticas y legales de la civilización judía, las que fueron influenciando a lo largo de los siglos la transformación de la política occidental. Exacto, hacia lo que finalmente se logró construir como la democracia moderna. Sí, sí. Todo eso es consecuencia del pensamiento judío, pero nos ha costado muchísimo trabajo reconocerlo porque llevamos siglos gobernados por antisemitas, porque a los antisemitas no les conviene la liberación de los pueblos. Entonces, las clases gobernantes de Occidente han estado siempre trabajando para convencer a la gente de a pie a odiar a los judíos y a temer a los judíos, porque de esa manera le ponen una zancadilla al proceso de conciencia política que ha ido produciendo el pueblo judío a pesar de todo esto. Que es la democracia. Que es el movimiento hacia la democracia. Claro, exactamente. claro. Exactamente. No el autoritarismo, Entonces, no al... Exactamente. Entonces, claro. el futuro, la división de poderes está en la ley judía. La protección de la gente más vulnerable, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, todo eso está en la ley judía. El movimiento judío, de hecho, en la antigüedad, estaba moviendo toda la sociedad hacia la abolición de la esclavitud. ¿Okay? Entonces, el futuro de Occidente, en mi opinión, depende de que comprendamos este eje fundamental de la historia de Occidente. Y no es nada más de Occidente. Yo acabo de dar un curso donde explico que, de hecho, este modelo explica la historia de toda Asia Occidental, porque esto empieza en Mesopotamia. En Mesopotamia, hace 4.300 años, fue la primera revolución con Sargón de Akkad. Y se gestionó, a raíz de esa revolución, una cultura mesopotámica en la que los reyes tenían que rendirle cuentas a los ciudadanos y demostrar que estaban gobernando con ética, haciendo reformas legales para proteger a la gente de abajo. El famoso Código de Hammurabi viene de esa cultura. Y el judaísmo ahí floreció. Floreció en la cultura mesopotámica, en la ideología de lo que yo llamo el semitismo, que es lo contrario del antisemitismo. El semitismo es la búsqueda de los derechos humanos, del respeto al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el mandamiento levítico 19-18, que el rabino Gilel el Viejo, el más influyente de todos los tiempos, dijo, este es el mandamiento que organiza todo el pensamiento de la civilización judía. Y ese es el rabino que produjo toda la base de la jurisprudencia judía. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el principio alrededor del cual se erige una ley y una política que ha influenciado el desarrollo de la civilización occidental durante todos estos siglos, que transformó a las peores sociedades que tenía el planeta, que eran las sociedades grecorromanas de la antigüedad clásica, donde la gente consideraba un evento de esparcimiento ir al circo a ver cómo se comían a un pobre inocente, ¿no? Esas sociedades que eran psicóticas, el judaísmo las transformó a lo largo de los siglos en las sociedades modernas, que son las mejores que hemos tenido. Las sociedades modernas de Occidente. De mejores prácticas, ¿no? De mejores prácticas. Oye, Francisco, hablando un poco de política, la política israelí, yo creo que este es el fin de Netanyahu. No te creas. ¿No? No. A ver, ¿corrieron a Bush después de 9/11? No. ¿Qué fue lo que pasó después de 9/11? Lo convirtieron en un héroe. Sí. Lo mínimo que le debió haber sucedido a Bush es un juicio político en su contra. Porque aún bajo la hipótesis de que no tuvo nada que ver con lo que pasó en el 11 de septiembre, lo mínimo que podemos decir es que no puede proteger a la población estadounidense. Los agarraron pampando moscas. Sí. Eso es lo mínimo. Netanyahu, yo por eso decía, este es el fin, ¿no? Bueno, ahí te va una pregunta. ¿Tú sabes a cuánta gente corrieron? ¿A cuánta gente despidieron en la infraestructura del gobierno de Estados Unidos después del 11 de septiembre? ¿A nadie? Ni una. Entonces, no te creas que este es el fin de Netanyahu. Quizás sí, pero yo creo que esa predicción es aventurada y no es una predicción firmemente apoyada en la experiencia. Ya. Es posible que suceda, pero porque, a ver, la sociedad israelí estaba muy dividida, ¿no? En lo que se refiere a Netanyahu, estaba muy polarizada. Así es. Y ahora con esto, híjole, pues yo no... No sé si se estén uniendo tanto, porque hay muchísima
muchísimas preguntas sobre la incapacidad del gobierno de Israel de proteger a sus ciudadanos. Y eso no se ha ido. Hay mucha gente muy enojada en Israel. Claro. Y con razón. Pues sí. Entonces, sin duda, se están uniendo en defensa de su territorio, eso sí. Pero las divisiones políticas, las divisiones intestinas, yo creo que van a seguir. La respuesta del presidente López Obrador, sabiendo que hay 5,000 mexicanos en Israel, ¿cómo te pareció? Pues yo conozco indirectamente porque escuché una descripción de lo que fue su reacción, pero yo no la he visto, entonces necesito que me digas que no iba a tomar partido. Que no iba a tomar partido. Bueno, pues... Que quieren la paz. Yo creo que este es el momento de definición, ¿no? Porque nuevamente, lo que jamás ha explicado sobre sus metas y su ideología y su manera de pensar y lo que quiere lograr en el mundo no es un secreto. Lo que hicieron no es ambiguo, lo presumieron. Claro. Ellos mismos subieron sus videos con sus atrocidades para que todo el mundo viera su hazaña. Y entonces, lo que ellos consideran una hazaña. Entonces, no creo que este sea un momento para fingir imparcialidad, porque eso no es imparcialidad. Eso es simplemente falta de definición. Que no tiene nada que ver, ¿no?, con si crees que cualquier otra cosa, ¿no?, de política. Simplemente es una cuestión moral. Es una cuestión moral. Es una cuestión moral. Y el presidente mexicano siempre ha dicho que él es un humanista. Entonces, claro, ¿cómo no te puedes pronunciar cuando ves eso que pasó? Yo creo que la reacción moral es pronunciarse en contra de Hamás. No hay otra posición moral aceptable, en mi opinión. La gente está preguntando muchísimo de tus datos, de tus cursos, todo eso. Bueno, pues si la gente está interesada en considerar venir a mis cursos, lo pueden consultar en mi website. El website se llama The Management of Reality. Entonces, si escriben en el navegador, escriben www.managementofreality.com. Ahí me pueden buscar, o que lo busquen en Google, también así me encuentran, Management of Reality. Y ahí están anunciados los cursos. Estamos a punto de iniciar un curso hoy sobre un evento histórico muy importante, que es el boicot de 1933, cuando se organizaron judíos y cristianos de todo Occidente. Inmediatamente después de que Hitler tomó el poder, se organizaron para boicotear al Tercer Reich. Y fue un evento épico, porque a pesar de que lo estaba haciendo la gente de abajo, sin ayuda de las grandes organizaciones o de los gobiernos, que de hecho estaban en contra, lograron imponerle un costo tan gigantesco a los nazis que estuvieron a punto de destruir al Tercer Reich en la cuna. Estuvieron a punto de salvar al mundo. Y es una demostración de lo que la gente común puede hacer cuando se une para salvar con una causa. Actúa para defender la ética y la moral judeocristiana de Occidente en contra de la barbarie. Es una tragedia que no tuvieran éxito en finalmente derrotar a los nazis, y eso tuvo mucho que ver con la falta de apoyo que recibieron, más bien del apoyo que no recibieron de las grandes instituciones y de los gobiernos. Pero el enorme costo que sufrió el Tercer Reich con este boicot, ya estaban inclusive produciendo revueltas dentro del partido nazi, o sea, estaban quebrando Alemania. Eso es, en mi opinión, es una historia que nos debería llenar de esperanza sobre lo que podemos hacer hoy para defender a Occidente, aprender de lo que hicieron nuestros abuelos y de lo que les faltó para, en esta coyuntura histórica, sí hacer lo que tenemos que hacer para defendernos de la barbarie y no permitir que Occidente vuelva a colapsarse. Alguien pregunta aquí que si tú eres judío. No, yo crecí en una familia católica. Y fue tu interés histórico, tú eres historiador. Lo que pasa es que yo crecí en una familia donde el antisemitismo estaba muy mal visto. Y desde chiquito me explicaron que el antisemitismo era muy peligroso. Y cuando me volví
adolescente me empezó a interesar muchísimo la cuestión del racismo y entonces me convertí luego en antropólogo para justamente estudiar el fenómeno del racismo, que ha sido el gran tema de mi vida profesional. De tu vida profesional. Y ya graduado como antropólogo me empecé a enfocar más en el tema del antisemitismo porque empecé a intuir que había algo muy especial en términos de las consecuencias políticas para todos del antisemitismo. Entonces, la gente siempre me pregunta que si no soy judío, ¿por qué le estoy echando tantas ganas a defender a Israel y combatir el antisemitismo? Y yo les digo, a ver, es que no es un acto de caridad. Esto es autodefensa. Yo me estoy defendiendo a mí mismo. A mí sí me cayó el 20. Está la evidencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los antisemitas? Se pusieron a matar a todos. Fue una guerra mundial. Sí, sí. El planeta entero se lo tragó esa guerra. No solo judíos. No, y la organizaron los antisemitas y nos estaban esclavizando a todos. Entonces, los antisemitas son un peligro para mí. Yo me estoy defendiendo a mí mismo y a mi familia y a mis amigos. Y a tu tribu. A mi tribu. A tu tribu. O sea, esto no es una caridad hacia los judíos. Esta es la defensa de Occidente. Cuando los occidentales entiendan que su propia autodefensa es lo mismo que el combate al antisemitismo, todos vamos a ser libres. Porque el antisemitismo es la herramienta del totalitarismo, de la represión, de la intolerancia. Lo vemos en todas las etapas de la historia. Los cristianos estaban siendo oprimidos por la Inquisición en el medioevo, ¿cierto? Sí. La Inquisición iba contra los cristianos, ¿cierto? Bueno, pues los líderes de la Inquisición eran antisemitas. Estaban organizando grandes matanzas, expulsiones, conversiones forzadas de judíos. Estaban prohibiendo a la gente leer la Biblia. La Biblia no se podía traducir a los idiomas europeos en el medioevo, porque había leyes en contra de eso. ¿Por qué? Porque si la gente lee la Biblia, se enteran en el Éxodo de que la ley judía viene de una revuelta de esclavos y que las leyes están diseñadas para proteger a la gente de abajo. Y entonces eso no les conviene. No les conviene. Se empiezan a producir revoluciones, que fue exactamente lo que pasó cuando los primeros protoprotestantes empezaron a traducir la Biblia, a pesar de estas leyes, y entonces empezaron a gestionar movimientos que empezaron a pugnar por que se desmilitarizaran las ciudades europeas, porque se permitiera la libertad de culto, porque no se oprimiera a la gente pobre, etc. Los movimientos protoprotestantes y luego protestantes eran muy modernos. Lo que pasa es que tardó mucho tiempo ese fermento revolucionario en lograr la masa crítica que se necesitaba para finalmente producir la democracia moderna, porque había muchísima opresión en Occidente. Pero finalmente se logró y ahora lo debemos de proteger. Claro. Oye, me preguntan aquí, ya finalmente, dice Adela, pregúntale sobre la teoría de conspiración de quién gobierna al mundo. Bueno, yo no creo que necesitemos teorías de conspiración. Está medio claro. Está muy claro. Al mundo lo gobierna Estados Unidos y hace mucho de su trabajo a través de sus servicios de inteligencia. Esos servicios de inteligencia sirven para corromper muchísimas instituciones, porque cuando tú le permites a un gobierno tener una infraestructura de inteligencia que va a actuar en secreto, que se va a gastar el dinero de la gente en secreto, pues les estás dando poder absoluto. Claro. Nadie puede resistir el poder de gastarse el dinero de la gente, que es muchísimo dinero. La corporación más rica del mundo es el fisco gringo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa cantidad de dinero y te la puedes gastar en secreto sin rendirle cuentas a nadie, pues obviamente se va a producir muchísima corrupción. Y lo primero que se va a corromper, si tú lo que quieres es asegurar y crecer tu poder, lo primero que vas a corromper son los medios de información, porque esos te dan el poder de controlar la realidad de la gente, ¿no? Por eso mi website se llama La Administración de la Realidad. Eso es lo que yo estoy investigando. Te agradezco mucho, Francisco. Adela, es un placer. Hoy empieza tu curso. El curso sobre el boicot de 1933 empieza hoy. Y tus libros, es que está preguntando muchísimo la gente. Mis libros, sí. Fíjate que yo cojeo de la pata del marketing, soy malísimo para el marketing. Si no, a mí solito se me ocurriría platicarte esto. Pero mis libros los pueden encontrar en Amazon. Okay. Se llama, es una serie de 10 libros, de los cuales están publicados 5. Espero pronto publicar los 5 que faltan. La serie se llama El colapso de Occidente
El siguiente holocausto y sus consecuencias. No está disponible todavía como libro físico, pero lo pueden comprar como libro electrónico. Amazon, Sí, en Amazon. Dicen aquí, fíjate cómo la gente dice, claro que es judío, ¿no lo ven? Pues sí tengo cara de pues judío. Más de árabe. Pues es que los judíos y los árabes son difíciles de distinguir. Claro, sí. somos lo mismo. Tengo sin duda sangre árabe y también judía. Como la mayoría de la gente que desciende de los españoles. Pues claro. En España hubo hubo una población árabe gigantesca que se estuvo mezclando con la población cristiana durante siglos, y también hubo una población judía gigantesca los sefardíes, hasta que los expulsaron en 1492. Entonces, los que descendemos de los españoles, todos tenemos sangre judía y árabe. Y muchos nos Pero no profesas la religión, ni ninguna religión. Yo diría, la categoría religiosa en la que yo encajo se llama Bnei Noach. Entonces, los Bnei Noach somos los que pensamos que la Torá tiene un origen divino y es el libro de Dios. Eso el Antiguo Testamento. Sí, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Entonces, los Bnei Noach, los hijos de Noé, consideramos que la religión verdadera es la religión judía, pero no nos convertimos. Entonces, yo no soy judío, pero sí creo que la Biblia hebrea es el documento más importante jamás producido. Me gusta la hipótesis de que pudiera tener un origen divino, pero no es un dogma de un dogma de fe. Eso no es un dogma de fe, para mí es una hipótesis. A mí me parece una hipótesis razonable porque me parece que la Biblia hebrea produce milagros en la historia humana y milagros que son muy poco probables. Entonces, es una hipótesis que yo creo que tiene sentido poner sobre la mesa. Ya. Gracias, Francisco. Con mucho gusto. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Oigan, ayer les presenté una entrevista con Clara Brugada y estos son algunos de los destacados de la conversación, que ya está en línea, por cierto. ¿En qué momento empiezas a caminar al lado del presidente López Obrador? Fíjate que yo lo conocí hace 30 años, cuando él venía de Tabasco, en el éxodo por la democracia. Allí nos conocimos y estuvimos con él en los momentos más difíciles, que ganara la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, frente al desafuero. Y después yo me salí con él del PRD y decidimos construir Morena, y en poco tiempo logramos que pues la gente harta ya de lo mismo votara por Morena y él fuera presidente de la República. ¿Sería secretario de Salud en tu gobierno López-Gatell? Bueno, todos los compañeros que están participando tienen las puertas abiertas en mi próximo gobierno. ¿Ah, sí? Sí. Como parte de tu gabinete. Como parte de... O sea, creo que los gobiernos que encabezaremos, pues tienen que estar también aquellas personas que de alguna manera también la población los vio como una opción. Creo que no actúas como una política tradicional y que hay un genuino sentido del deber y de servir a los demás. Sí, servir sobre todo. Sí. Es nuestra pasión, es mi pasión. Yo no podría nada que no sea servir, de verdad que estoy acá. Pues Adela... Pues te deseo mucha suerte, de verdad. Gracias. Te deseo mucha sí, suerte, yo creo que nos va a ir Clara. muy bien. Estamos a días de saber, ¿no? A días de que se levante la encuesta. Que me aguante mi garganta. Ya te oigo, te oigo. Pero hay que recorrer toda la ciudad, que te conozca la gente, tu historia. Yo creo que este tipo de conversaciones siempre yo te ayudan, agradezco ¿no? muchísimo. Nada que muchísimo, agradecer. Adela. Al contrario, nosotros también somos un medio incluyente, inclusivo, claro que sí. abierto, tolerante. Contigo rompo un mito. ¡Ah!